Bueno, bienvenidos al CARI. Es un gran honor para mí, para las autoridades presentes, dar comienzo a esta actividad. Vamos a estar hablando con la revisión de la casa está en orden, por Horacio Jaunarena. Agradecerle en primer lugar a Fabián Calle y al Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos por la iniciativa. Creo que también, además de hablar del libro, es una gran oportunidad para poner en valor el rol que ha jugado Horacio Jaunarena como ministro de Defensa, pero su carrera política, y no solo Horacio, sino también tenemos varios miembros de una generación muy importante para que fuera la transición democrática en la Argentina. O sea, Jesús Rodríguez, miembro de nuestro comité ejecutivo, José Octavio Bordón, nuestro expresidente, Horacio, que es miembro consejero del CARI, y destacar el rol que se jugó, en parte liderado por Horacio, en lo que fue la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, la subordinación del poder civil, la construcción de consensos en la política de defensa y una política exterior también con pilares compartidos por los principales partidos políticos, pues sumamente exitosa ante esta intersección en lo que fue la transición democrática en Argentina, en la región, y eso por supuesto también tuvo que ver con la política de defensa. Creo que es un ejemplo para pensar, reflexionar, y también es una buena oportunidad para eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si no me equivoco, le paso la palabra a Fabián. Gracias, presidente. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la presencia de todos ustedes, a la presencia del presidente, al former president también, a Pilo Gordón, a Mina Lila. Yo creo que pocas veces han todas las autoridades juntas, así que eso habla del atractivo que genera Horacio Jaunarena. Bueno, yo tengo que entrar un poquito en los 2 minutos que tengo en el plano personal, porque para mí Horacio no es solo el 3 veces ministro de Defensa, presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, secretario general de la Presidencia y todos los cargos que tuvo, sino que es un querido amigo y un maestro. Lo conocí por intermedio de José María Yadós. Un día me llama y me dice: che, vos, Fabián, que te gustan esas cosas, también el lenguaje bien académico de la Argentina, ¿no? ¿Qué es eso de la alianza mayor estatal que está tramitando Menem? Entonces le explico a Horacio, a José María, y me dice: bueno, anda a verlo de mi parte a Jaunarena, a la Cámara de Diputados, que quiere hablar del tema. Esto fue hace 29 años. Y desde ese momento, hago un paréntesis, yo quiero saludar también acá a Mateo Haddad, que tendría que estar sentado acá con un cartelito, pero tiene low profile, se lo respetamos. Gracias, Mateo, por editar el libro de Horacio en versión digital en Infobae. Muchas gracias. Y desde ese momento no nos dejamos de ver y yo de colaborar con él. Tuve el honor de estar en 2 de sus 3 gestiones. En la primera estaba en el colegio, así que no lo pude acompañar, pero en la gestión con De la Rúa y en la gestión con Dualde sí. Yo creo que Horacio o hizo algo muy malo en alguna vida anterior o tiene un pasaje directo al paraíso, porque la verdad que siempre le tocan periodos difíciles de la historia, ¿no? Nunca un descanso. Y cuando uno lee el libro lo ve como una de las personas que ayudó a evitar una tragedia en 1987, y para los que estuvimos con él en el año 2001-2002, puedo dar fe que también ayudó a evitar una tragedia a fines del 2001. Horacio fue la persona indicada en el momento indicado, siempre una persona que escucha, una persona prudente, una persona con convicciones, firme, que no le falta temple para enfrentar los momentos duros,
y sobre todo una persona que quiera su país y una persona que no se la cree, cosa rara en la dirigencia política en general en la Argentina. Una persona que, un servidor público, el tipo ideal del servidor público que tan pocas veces se ve en la Argentina. Este libro nace con una idea de Horacio, mía, y en ese momento de Fabián Bosover, y de convencerlo a Horacio que publicara sus memorias, que tenía mucho para decir. Su editora, la editorial Taeda, a la cual también le agradecemos que nos haya autorizado a lanzar esta reedición digital del libro, el amigo Mario Montoto. Hicimos un gran evento de lanzamiento, que fue el último acto público de Guillermo O'Donnell, antes de su fallecimiento. Uno de los más grandes politólogos argentinos, ya estaba enfermo. Me acuerdo que lo contacté y lo más probable es que me decía que no, yo sabía que estaba muy enfermo, y me dijo textualmente: si es para presentar un libro de Horacio Jaunarena, sí. Y vino, y fue, creo que la última actividad pública de ese gran politólogo que fue Guillermo O'Donnell. ¿Qué decir de este libro? Que esto está totalmente vigente. Cuando uno lee su contenido, ve la fragilidad de la nueva democracia, y 40 años después o 38 años después, cuando uno mira los últimos meses que transcurrimos y algunas cosas que se escribían, que se decían y que se hacían, uno vuelve a ver esa fragilidad, ¿no? Gente diciendo, bueno, hay que llamar elecciones anticipadas, asamblea legislativa, ¿no? Pasaron 40 años y hay un gen en nuestra cabeza que le cuesta entender que hay que respetar los peligros constitucionales, ¿no? Que no hay que generar incendios que después no se pueden apagar o se apagan mal, ¿no? Este es un libro que vale la pena leer porque está plenamente vigente, describe muy bien la lógica de lo que operan para que la Argentina se desestabilice por razones económicas, ideológicas o lo que sea, y aquellos que trabajan para mantener la estabilidad institucional y la integridad republicana. Así que, Horacio, muchas gracias por estar acá. Paso el chivo de la próxima presentación. De paso, vamos a presentar el libro también el 27 de noviembre a las 5:30 de la tarde en la Universidad de Itela. Así que todos los que están vía Zoom y presencial, desde ya están invitados también a la universidad. Y desde ya, mi agradecimiento a Jesús Rodríguez, otro protagonista de Semana Santa. Le decía el otro día que en esos 10 minutos que tengo de control remoto cuando se duerme mi esposa a la 1 de la mañana, me apareció en YouTube un documental sobre Semana Santa, donde Horacio obviamente aparece reiteradamente, pero una de las personas que aparece ahí calmando a los civiles para evitar algún problema irreparable en Campo de Mayo es Jesús Rodríguez. Él estuvo en la primera línea de esos 4 días claves. Así que, Horacio, el escenario es suyo. Bueno, muchas gracias. En realidad yo creo, mirando a quienes hoy nos acompañan en este día, que va a ser mucho más interesante, no solamente lo que podamos nosotros, sino también el diálogo que podamos tener entre todos, porque creo que realmente es una platea distinguida y que vale la pena entonces el diálogo, que va a ser seguramente tan enriquecedor y constructivo tanto para todos nosotros y para mí en particular. Yo voy a decir muy poco sobre algunas de las circunstancias que rodearon mi gestión en el Ministerio de Defensa. Y lo primero que recuerdo es que una persona a la cual yo admiraba y con el cual había compartido tiempos anteriores a esto que voy a contar, Roque Carranza. Roque Carranza fue el segundo ministro de Defensa luego de la muerte de Raúl Borrás.
Y Roque me decía siempre que los radicales teníamos una pésima costumbre, que era no escribir, no escribir sobre lo que habíamos transcurrido, que era una mala costumbre del radicalismo, porque como consecuencia de que no se escriben, después se escriben otros de cualquier manera. Y eso me quedó muy grabado y luego que terminaron las gestiones, eh, bueno, comenzamos a escribir el libro con la ayuda de la gente que mencionábamos recién y también con Ana, mi esposa, y mi yerno que me ayudaron muchísimo en la redacción del libro. En realidad, lo de Roque Carranza también me recuerda otra cosa. Como ya sabemos, Roque Carranza era el segundo ministro de Defensa luego de la muerte de Raúl Borrás. Y en el mes de diciembre, pocos días antes del primer fin de semana de diciembre, Roque Carranza me dijo, mira, Horacio, no me voy a morir. Así que, por la tensión que tenemos teniendo. De tal manera que voy a ir este fin de semana a renunciar. Le voy a decir a Alfonsín que renuncie. Y yo me lo voy a ir. Bueno, quedamos así y yo quedé esperando el lunes la noticia de que no teníamos más ministro. Y viene Roque, me dice, ya, fui a Olivos a renunciar y cuando lo vi a Alfonsín con los problemas que tenía, dije que yo no tenía derecho a sumarme un problema más. Así que no renuncié y acá estoy de nuevo. Entonces yo me voy a morir. Se murió. Se murió 15 días después en la quinta del presidente, del ministro. Y bueno, y después vino Germán López y analizando todo entonces, ¿qué había pasado? Cuando Borrás se enferma de cáncer y lo operan en diciembre, después de un año de gestión, estábamos Alfonsín al lado de la sala quirúrgica. Cuando sale el cirujano, el primero que nos ve es a nosotros, a Alfonsín y a mí, que estamos solos esperando, y nos dice que Borrás tenía 6 meses de vida, porque le habían sacado un pulmón y el otro estaba tomado. Y Alfonsín que bueno, y que la decadencia de Borrás iba a ser que en poco tiempo iba a poder seguir manejando el ministerio. Y Alfonsín me dice a mí, bueno, mira, Horacio, mientras viva Raúl Borrás así como esté, yo no voy a cambiar de ministro. Así que si él no puede manejar el ministerio, como no va a poder, vamos a hacerlo entre vos y yo. Pero yo no voy a cambiar el ministro mientras viva Borrás. Que fue así. Fue de 6 meses hasta que murió Raúl Borrás y donde prácticamente el Ministerio de Defensa era una cantidad de decisiones que tomaba, algunas yo directamente y otras conversando con Alfonsín. Pero lo que a mí me llamó la atención y me llama la atención todavía, si ustedes se ponen a analizar, no debe haber pasado en el mundo que en 2 años y medio se morían 3 ministros de defensa. Se murió Borrás, se murió Carranza y Germán López murió antes de renunciar, pero 15 días después de haber renunciado, porque su salud no daba para más. Y así como recuerdo a Carranza anunciándome su propia muerte, recuerdo a Germán López en un episodio, yo creo que tuvo 2 episodios que motivaron a Germán López, aparte de su salud, a renunciar. Las instrucciones a los fiscales que en este momento impartimos y que permitían, intentaban permitir la duración en el tiempo
de los juicios iba a producir una situación inmanejable en las Fuerzas Armadas. Bueno, hicimos unas instrucciones inspirados también en Julio Llanarte, que nos dio el borrador de lo que debía hacer todo eso. Y hubo una resistencia, incluso el propio radicalismo, del interno del radicalismo, que produjo un efecto terrible en Germán, porque Germán era un hombre que había eh, juntado a su vida un fuerte testimonio moral y que lo consideraban como estaba acusando a la interna el propio radicalismo, una suerte de claudicación ética, era una cosa que no soportó. Y pues eso nos llevó a renunciar. Eso y conjuntamente es un episodio menor, pero que tiene cierto recuerdo, es que Germán López, una de las cosas que hizo pues cuando los que somos ministros, fuimos ministros, o mientras somos ministros, tenemos que compartir las actividades de las Fuerzas Armadas. Entre ellas, ir a las maniobras, etcétera, etcétera. Por eso yo tengo audífonos en este momento. Y una de las cosas que hicimos con Germán fue ir en submarino, en una salida de submarino. Yo les recomiendo que nunca suban a un submarino. Porque realmente, sobre todo si está en Mar del Plata, porque el Mar del Plata tiene un declive muy suave, de tal manera que para llegar a la cantidad de metros que necesita un submarino para sumergirse, tiene que ir mucho tiempo navegando en superficie. Superficie. Entonces usted va en un submarino que es una cosa chiquitita y cerrada, en un aparato que va permanentemente rolando así, lo cual es una tortura espantosa y que dura una hora o algo así. Finalmente llega a una superficie eh, suficiente y entonces nos hacen la prueba. Va al submarino y desciende y se apoya en el piso, en el lecho, y ahí apaga los motores y se queda en silencio. Y nos explicaban que eso era para que cuando los buques de superficie pasaban no se dieran cuenta, no lo detectaran. Entonces estábamos ahí en silencio, apretados, porque chiquititos, los submarinos son chiquititos, y estaba el jefe de la Armada y estábamos nosotros, y el submarino me pregunta, dígame, ¿y si esto no arranca ahora? Entonces, con un sentido militar muy estricto, el jefe de la Armada le dice, eso no está previsto. Tranquilo y subió el submarino. Pero creo que eso, su salud y el tema de las instituciones hizo que Germán renunciara a y siguiera yo. ¿Qué me había pasado a mí? La muerte de Borrazo, su enfermedad, más la circunstancia de que tanto Germán como los ministros no tenían un conocimiento estricto del tema militar. El único que había quedado subsistiendo durante este tiempo era yo. Y Alfonsín me decía siempre, Horacio, vos no te puedo poner, porque tenés 42 años y no puedes estar mandando a gente que tiene 60. Así que fue esa la historia de mi presencia en el Ministerio de Defensa. Ahora voy a contar un poquito de estas cosas. Esto también es parte de la que se rodeaba el libro. ¿Qué pasó con el libro? ¿Qué me pasó a mí en la vida? El movimiento de renovación y cambio, que fue el movimiento que llevó a Alfonsín primero a controlar el partido y luego a la presidencia, fue durante mucho tiempo minoría. Pero tenía dos personas fundamentales y claves, Alfonsín y Raúl Borrás. Raúl Borrás era de Pergamino, Alfonsín de Chascomús, y éramos uno de los pocos ciudades en donde ganábamos la externa, porque siempre todas las perdíamos frente al movimiento nacional. Recuerdo una vez que
una de las internas que perdimos. Después que perdíamos las internas con Borrás, porque los dos éramos de Pergamino, y yo era uno de los más cercanos a los que fundaba, salíamos a recoger los heridos, a darle nuevas esfuerzos, nuevos ánimos. Y fuimos con Raúl Bosch a Chacabuco, un lugar que teníamos, que habíamos perdido también, a hablar a nuestra dirigencia. Y fuimos a hablar a nuestro referente. Y llegamos y dice, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, Raúl, bien. Bueno, ¿cómo nos fue acá? Mal no fue, don Raúl. Mal, muy mal no fue, don Raúl. Mire, ¿cómo nos habrá ido de mal que hasta yo me di vuelta? Eran las condiciones en que perdíamos las internas mientras avanzábamos en el movimiento de la renovación y cambios. De paso, y acá hay un amigo, hubo algo que el movimiento lo vivimos muy intensamente, pero quizá no lo vivió tan intensamente la gente. Lo que pasaba en aquel tiempo era que la violencia estaba admitida y legitimada en la ideología. La ideología progresista en general legitimaba la violencia, de tal manera que vivíamos en un pasado infinitamente más violenta del pasado que estamos viviendo, porque la juventud tenía como parte de su ideología el elemento de la violencia para manejar. Y teníamos entonces una realidad que era que nuestra juventud tenía mucha inclinación hacia la muerte, hacia la violencia. Y en ese contexto aparece Alfonsín y aparece la juventud radical, que frente a todas las resto de las juventudes levantaba como bandera "Somos la vida". Somos la vida era la forma en que manejaba la juventud radical ese momento y esa manera de contradecir a la violencia ideológica que estábamos viviendo. Porque desde la mano o enfrente de "Somos la vida" de la juventud radical, hay otra juventud que tenía como lema "Somos la rabia". Esa era la realidad que teníamos que cambiar y revertir en la época de Raúl Alfonsín. Pero vamos un poco ahora a tres palabras sobre el tema del libro, sobre el cual va a referirse Jesús Rodríguez como una pacifista. Yo creo que Jesús Rodríguez tuvo dos actos de valentía imposibles de igualar. Uno es haber leído este libro y el otro es haber sido asumido y aceptado ser ministro de Defensa en la crisis más profunda que tenía el gobierno del radicalismo de Alfonsín en ese momento, que en los últimos tiempos. Y Jesús, con un espíritu deportivo extraordinario, aceptó el desafío. Bueno, yo tenía como dije, había dos personas fundamentales en el movimiento de Revolución y Cambio, que eran Alfonsín y Borrás. Yo era inmediato colaborador de Borrás y como consecuencia de eso tenía acceso a una información privilegiada de las decisiones más íntimas que se tomaban que me hacían partícipe. Para que ustedes recuerden, Alfonsín Martínez ganó con el 52% de los votos contra el 47% de la fórmula peronista de Luder y Witt. Aparte de eso, de una participación del 85% de la gente, a la que comparamos con el 67% que ha participado en esta elección 10 pasada. También había características que le heredamos. Todos los senadores que se elegían dos por provincia. De tal manera que había una relación de senadores por esa cuestión que no tenía relación con la cantidad de habitantes que tenía cada provincia. También contribuye a eso el hecho de que haya mínimas participaciones de provincias de cinco diputados
eligen las provincias cualquiera sea el número menor de votantes que tiene o de ciudadanos, de tal manera que también ahí hay una sobrerepresentación. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se hereda es que hay un número de diputados y de senadores que no tienen relación con la cantidad de habitantes que tiene cada una de las provincias. Eso también, obviamente, lo habíamos heredado en ese momento. En las conversaciones previas a la elección, nosotros teníamos la impresión, digo nosotros, estoy hablando de Borrás, que estábamos, y creo que el propio Alfonsín, que ganábamos o perdíamos por poco, que no iba a haber una ventaja demasiado grande entre ninguno, íbamos a ganar o perder por poco. De tal manera que la elección de presidente en aquel tiempo se realizaba en el colegio, no había elección directa, sino que en el colegio se iba a resolver quién iba a ser el presidente. De tal manera que iba a haber una negociación fundamental, si se ganaba o se perdía por poco, iba a haber una organización fundamental en el negociado o en el negocio con los que no eran ni peronistas ni radicales, pero que eran sí delegados y que iban a ser los que iban a decidir la elección. Como consecuencia de eso se descontaba que Borrás iba a tener que tomar compromiso, que iba a ser el delegado del radicalismo en el colegio y que como consecuencia de los compromisos que se descontaba que iba a tener que asumir, iba a tener que asumir el Ministerio de Acción Social, que ahí lo iba a conquistar. ¿Qué pasó? Que se ganó por mucho, no se hizo necesario el colegio electoral y como consecuencia de eso, Alfonsín, minutos antes de tener que haber sido electo, cambia el destino de Borrás y lo lleva al Ministerio de Defensa porque él consideraba que era el lugar en donde iba a haber más dificultades o tensiones como consecuencia de haber resuelto, y esto lo digo porque quiero que está desmentido en el libro, la decisión de distinguir en la atribución de responsabilidades a los que habían dado las órdenes, de los que las órdenes y de operar sobre las cúpulas, se dice que fue como consecuencia de una claudicación de Alfonsín en Semana Santa. Esto estaba resuelto antes de asumir y anunciado en un acto público en Ferrocarril Oeste 2 meses antes de asumir. O sea que la decisión de la obediencia debida viene desde antes de que Alfonsín asumiera la presidencia de la Nación y no como consecuencia de ninguna de las instituciones que se produjeron después. Como consecuencia de eso, Raúl va al Ministerio de Defensa porque era la persona de mayor confianza de Alfonsín y yo doy como consecuencia de una decisión a secundarlo en el ministerio. No era un momento fácil, vivíamos en medio de amenazas permanentes. En mi casa recuerdo cuando Raúl Borrás murió, bueno, siempre llamaban amenazando, pero llamaban sistemáticamente y nos ponían la marcha fúnebre en el teléfono, era una forma de amenaza. Bueno, lo cierto es que asumimos con Borrás, pero ¿qué pasaba? El radicalismo venía de un profundo resentimiento, porque había sido víctima el radicalismo y la Argentina de uno de los golpes de Estado más injustos que puede haber, y que fue la caída de Arturo Illia. De tal manera que el resentimiento que había en el radicalismo hacia las Fuerzas Armadas hacía que no había prácticamente conexión. Tan poca conexión había que la transición a la democracia que se vivió en la Argentina es inédita, porque en la Argentina
porque las transiciones democráticas que se vivieron en el mundo siempre tenían una base de acuerdo, de diálogo entre los que se iban y los que se venían y volvían. En el caso de la transición democrática en Argentina, no hubo contacto entre el radicalismo y las Fuerzas Armadas que dejaban el gobierno. De tal manera que vivíamos en circunstancias muy, muy especiales, máximo que cuando llegamos al ministerio, llegamos cuatro, porque a diferencia de otros lugares donde muchos militantes visitaban para ver si ocupaban algún cargo, al ministerio no venía nadie. Era una soledad enorme que vivíamos. Y era la soledad enorme que vivíamos. Que llegábamos cuatro al ministerio: Borrás, yo de subsecretario, porque la secretaría no avisa, no existía, y dos personas más. El único que había hecho el servicio militar era yo. Los demás no habían hecho ni siquiera el servicio militar. Encontramos una persona, Pomar, que podía ser la persona que fue en contacto con las Fuerzas Armadas, porque Borrás tenía un hermano que era militar, y se muere en diciembre, antes de que asuma unos días de Borrás. Así que llegamos así al ministerio y pasó una circunstancia que fue predeterminando. El hecho de que Borrás, además de ser el ministro, tenía otras responsabilidades políticas, porque era el segundo de Alfonsín en todo, hacía que sus tiempos en el ministerio hacía que se demorara la gente que estaba esperando para verlo, entre ellos los jefes de la fuerza. De tal manera que fue dándose una circunstancia en donde yo que era su secretario, no había, pero el segundo, los recibía y conversábamos con ellos, y ahí fui tomando una información y una manejo de la fuerza que no hubiera sido posible si Borrás no hubiera tenido esa cantidad de obligaciones. Y si no se hubiera muerto tan rápido, o se hubiera enfermado tan rápido como se enfermó. Así que tuvimos esa primera avance sobre concretar las políticas del ministerio. Voy a referirme solamente de manera muy breve a una de las partes principales de la política para después dejarle la palabra a Jesús. Y fue que, como yo les dije antes de llegar al Ministerio de Defensa, nosotros con Borrás estábamos destinados a acción social. De tal manera que yo estaba estudiando para ser secretario de Vivienda. Escuchaba entonces lo que decía Alfonsín sobre la distinción de los que habían dado las órdenes y los que habían cumplido. Y yo soy abogado. Decía, bueno, pero ¿cómo se implementa esto? ¿Cómo es este asunto? ¿Cómo en la práctica va a funcionar esto? Porque, como ustedes saben, en la práctica penal se apunta primero al autor material y luego, efectivamente, después irse para arriba. Entonces yo me preguntaba cómo íbamos a implementar todo esto. Pero dije, bueno, no es un problema de vivienda, así que no va a ser mi problema. Pero cuando resulta que llegamos al Ministerio de Defensa, ahí me empiezo a preocupar. Y después de mucho darle vuelta al tema, llegué a la conclusión de que la única forma de que podía funcionar el sistema de obediencia debida era si nosotros creábamos una presunción iure de iure, es decir, una presunción que no admite, pero en contrario, que por debajo de determinada jerarquía militar se presumía que se habían cumplido órdenes. De tal manera que de esta manera se evitaba una larga chorrera de juicios que iban a terminar siendo imposible el manejo de
de la situación. Calculen ustedes que todavía hoy hay algunos juicios que están en trámite, que es una vergüenza, entre paréntesis, es una verdadera vergüenza, pero le estamos pasando. De tal manera que le transmití a Borrada, a Raúl, le digo, Raúl, haceme el favor, de la única manera que nosotros podemos salir de esto es si queremos una procesión libre de iure. Bueno, me dice Raúl, vamos a hacer que te escuchen. Y hubo una reunión de Alfonsini y los miembros del gabinete y para que escuchamos las razones por las cuales nosotros creíamos que si no había presunción de iure no era manejable. Y Raúl se detuvo porque estaba discutiendo la designación del jefe de Estado Mayor de la Fuerza, así que llegamos tarde a la reunión. Cuando llegamos a la reunión, nos dice, mire, la decisión ya está tomada, no vamos a hacer nada de esto, porque se hizo tarde y había que hacer tarde. Así que no llegamos ahí y todo tomó otro camino que después hubo que rectificar. Pero bueno, de todas maneras, lo que en el libro se cuenta son cosas a las que se va a referir eh, Jesús. Yo lo que digo es que seguramente cometimos errores, seguramente a lo mejor hubieran sido mejor las situaciones, pero lo cierto es que hoy, hace 40 años, estamos viviendo en democracia. Y hay una situación que a mí me gustaría que lo dejo como reflexión, sobre todo los que son mayores como yo, como algunos de los que están acá. En las épocas de nuestro pasado, todos, o la gran mayoría, sabíamos quién es el nombre del jefe de Estado Mayor Conjunto, quién es el nombre del jefe del Ejército, quién es el nombre del jefe de la Fuerza Aérea y quién es el nombre de la Armada. Lo sabíamos, sabíamos qué pensaban, qué decían, qué podían expresar. Yo les pregunto a ustedes, ¿saben hoy el nombre de los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas? Es un tema para pensar que también la democracia ha calado en nuestros comportamientos, porque es así. Aparte de que también, y lo último que dejo dicho, es que hay que leer la historia completa de la Argentina. Y cuando se habla de los golpes militares que tuvimos que soportar, no nos olvidemos que había también participación civil. No solamente era un grupo, sin que hubiera una participación civil también que alentaba estas situaciones y otra indiferencia ciudadana, que cuando había un golpe militar, la reacción era ir a comprar fideos porque a lo mejor cerraban al día siguiente los... Es quiere decir que la democracia la hicimos entre todos, la mantenemos entre todos y la vamos a tener que mantener entre todos porque seguramente estos tiempos nuevos van a enfrentarnos con nuevos inconvenientes, y nuevos problemas. La inteligencia artificial, los campos, las situaciones económicas hacen que en el mundo la democracia esté decayendo. Y creo que es un deber asumirlo e inventar nuevas situaciones para mantenerlo. Pero ahora ya los libero de mí y lo dejo para que estudien. Jesús, dos Muchas gracias.
en la presentación que citaba Fabián. Compartimos la mesa, además del autor, Guillermo O'Donnell, como se señaló, y Santiago Kovadlov. Yes. No voy a hacer ningún comentario en relación a lo que dijo Guillermo O'Donnell porque en el texto que está disponible hoy en la reedición de Bajalibros está el contenido de aquella intervención. Estamos frente a un libro de excepción, no solo por el contenido, sino por la propia característica del libro. Como señalaba Horacio, no es común, no solo en el radicalismo, que tiene esa condición de dirigentes ágrafos, sino de la dirigencia política argentina. Se escribe poco de los que tienen responsabilidades políticas centrales en la administración del Estado, y eso en verdad es un déficit. El doctor Alfonsín tiene un libro que se llama Memoria Política. El doctor Cafiero también produjo un libro que se llama Mi vida en el peronismo. Un poco más distante, el general Lanusse escribió un libro, Mi testimonio. El ex canciller y ministro de Defensa, Oscar Camillón, también publicó un libro de memoria. Pero cuesta trabajo y son raras avis de la dirigencia política, libros de esa calidad. En este libro, entonces, déjeme hacer un comentario a lo que dijo Kovadlov en aquella oportunidad. Yo tomé nota. No voy a hablar de O'Donnell porque, como digo, lo pueden leer. Kovadlov, con esa sutileza y ese vuelo de sus palabras, calificó este libro como literatura histórica de cuño testimonial y autobiográfico. Gran definición. Yo, un poco más rústico, permítanme que les voy a decir que se trata de un libro que es un ensayo, que es una crónica y que es una memoria. 3 dimensiones en un producto realmente extraordinario. Voy a hacer un par de comentarios ahora sobre el libro. El libro se centra en la presidencia del doctor Alfonsín, donde, como dijo Horacio, él debe ser uno de los pocos funcionarios de ese gobierno, de casi 6 años, que siempre estuvo en el mismo ministerio del primero hasta el último día. Difícil de encontrar otros nombres en esa administración o en otras de todo el periodo con el mismo destino. Durante un tiempo fue viceministro de 3 destacadísimos dirigentes radicales. El primero, Raúl Borrás, como él señaló, alter ego del presidente Alfonsín, sin duda, sin ninguna duda. Hablar con Borrás era hablar con Alfonsín. Roque Carranza, un sabio, que fue el responsable de la plataforma electoral del radicalismo del año 83. En aquellas épocas del siglo pasado las plataformas políticas eran importantes. Reunió un equipo extraordinario, produjo un texto que fue discutido en el plenario de una convención nacional, de nuevo, algo que no se usa en estos tiempos, y que fue aprobado institucionalmente por la Unión Cívica Radical. Germán López había sido asesor del presidente Alfonsín cuando el presidente Alfonsín era diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, en el gobierno del presidente Frondizi. Así que los 3 que estuvieron como ministros cuando Horacio era viceministro eran de una relevancia política y una cercanía con el presidente extraordinaria. Por eso es que es relevante, además, la opinión de Horacio Jaunarena en relación a este tema tan sensible. Ministro de un ministerio, de un gobierno que fue electo
el día de mañana va a cumplirse aniversario de esa elección del año 83 presidencial, 30 de octubre del año 83. Con los antecedentes que tuvo la Argentina en relación a la vida política institucional, que se caracterizaba, como señaló Horacio, por la aceptación de vastos sectores sociales de la violencia como método de acción política. Y durante mucho tiempo, empezando con el 30. Además, por otro dato, la anomia social, la característica de una conducta de los individuos, de los ciudadanos, de siempre buscar el atajo. Y eso lleva a una noción que cuando lean el libro los invito a que la recorran, que es un anexo, otro ventaja del libro, otro atributo positivo del libro. Como anexo documental está la intervención del presidente Alfonsín en una cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, donde desarrolla una noción política para mí clave, que es la idea de la ajuridicidad que distinguió a la sociedad argentina en los 50 años previos a ese año 83. Una Argentina en una región, la de América Latina, del 83, que había sido zona de trabajos prácticos de la disputa polar entre ese mundo de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Habíamos visto, como señaló Horacio, la aparición de muchas organizaciones armadas de distinto cuño, de la política armada, de la insurrección armada, y también las Fuerzas Armadas que, de la mano de la doctrina de la seguridad nacional, habían encontrado una razón de ser adicional y no necesariamente legítima para la vida pública en nuestro país. También dijo Horacio, la ausencia de acuerdos políticos en la Argentina. La transición política de la Argentina fue una transición por ruptura, muy distinta a la que como antecedente inmediato habíamos visto en la Europa mediterránea, Portugal, España. Portugal, Salazar, después de 50 años, fue sustituido por la Revolución de los Claveles Rojos, sin disparar un tiro por parte de oficiales de las Fuerzas Armadas. En España terminó la dictadura con el dictador en su lecho de muerte. Las transiciones que de la Argentina, a diferencia también de las que la sucedieron en la región, fue una transición donde no hubo acuerdo de ningún tipo entre la dictadura que se retiraba y la democracia que llegaba. Piensen lo que nos pasó a nuestros vecinos. Uruguay, los acuerdos del Centro Naval. En Brasil, Tancredo Neves y Sarney, dos senadores en ejercicio que hicieron la transición antes de las elecciones directas. En Portugal, el consuegro del dictador Stroessner era el jefe del ejército y fue el que lo sucedió. En Argentina, luego del fracaso y la frustración de Malvinas, no hubo ningún tipo de acuerdo. Y esa ausencia de acuerdo entre los actores políticos y la dictadura también se reflejó en ausencia de acuerdos entre los partidos políticos durante la gestión. Con Pilo Bordón, nuestro expresidente aquí en el CARI, compartimos la Cámara de Diputados primera del año 83. Estoy seguro que él piensa como yo, que era bastante distinta a aquella que hoy tenemos. Y lo invito a todos a que recordemos aquel primer año de la democracia del año 84.
pugnacidad política como rasgo distintivo. Una de las consignas del presidente y de su gobierno fuera la reorganización sindical, que perdió por un voto en el Senado. Otra, para recordar que el Tratado de Paz y Amistad con Chile, que tuvo 10 millones de votos positivos en una consulta popular no vinculante, ganó por solo un voto en el Senado. El Plan Austral fue legitimado en la ley por el voto positivo del presidente del cuerpo en el Senado, el vicepresidente Víctor Martínez. Entonces estamos frente a una tensión extraordinaria que se reflejó también en la renuencia del justicialismo a integrar la Comisión Nacional de Desaparición de Personas y rechazarla en el Senado, con el cual contaba mayoría. Pero vuelvo a ese año 83 en las condiciones en que el gobierno del presidente Alfonsín inició su gestión. Para usar una palabra de hoy, que no existía en aquella época, la policrisis, dicen los cientistas políticos hoy. En materia económica, inflación anual de 3 dígitos. La del último trimestre de ese año 83 era el 22% mensual. Déficit fiscal equivalente a 15 puntos del Producto Bruto Interno. Una situación externa asfixiante. Los intereses externos, la cuenta de intereses, pesaba el 67% de las exportaciones de ese año. Estamos en el CARI, entonces déjenme recordar lo siguiente. El Tratado de Versalles, luego de la Primera Guerra Mundial, impuso que las reparaciones de guerra que debía pagar Alemania no podían superar el 26% de las exportaciones del país Alemania. La Argentina ese año estaba obligada en un 67% de las exportaciones de ese año. No casualmente, John Maynard Keynes escribió un libro que se llamó Las consecuencias económicas de la paz, y que es el antecedente que permite entender lo que después fue la Segunda Guerra Mundial. La situación internacional. Argentina era poco menos que un paria en el mundo. Veníamos de perder una guerra frente a una potencia de la OTAN. Teníamos un laudo arbitral que habíamos desconocido. Casi habíamos entrado en guerra con un país limítrofe con el cual compartimos 5.000 kilómetros de frontera. Oficiales de nuestro ejército habían entrenado fuerzas irregulares en Centroamérica. Nunca fue desmentida el involucramiento en un golpe de Estado en un país vecino. En lo social, las consecuencias dramáticas de la represión ilegal y el terrorismo de Estado. No sé si lo cuenta en el libro Horacio, creo que sí, pero a mí me lo contó el ex ministro de Defensa y vicepresidente del gobierno del Reino de España, Narcís Serra, que una vez en misión en Argentina, conversando con el ministro Jaun Arena, se compadeció de su trabajo, porque le dijo: yo en España tengo que hablar con los nietos de las víctimas. Tú, Horacio, tienes que hablar con los hijos, los hermanos, los padres y los hermanos de las víctimas.
En el plano político, Horacio dijo bien que la elección se presumía pareja, pero francamente fue una novedad el triunfo radical. No era la noticia esperada el triunfo del presidente Alfonsín. El objetivo cardinal, fundamental, primario, casi excluyente del gobierno del presidente Alfonsín era dejar atrás esa sociedad que consentía, toleraba, aceptaba la violencia como método de acción política y terminar con las interrupciones institucionales que eran el registro recurrente de la historia argentina de los 50 años previos. Es en ese contexto, y acá voy a Jaunarena, ministro, que es el ministro, viceministro, que es la parte central del libro. En el libro hay aspectos interesantísimos de las reformas que inició el gobierno del presidente Alfonsín con Jaunarena en el ministerio, con planes de estudio de las fuerzas y con la reformulación presupuestaria. Pero vamos al tema de la violencia y las consecuencias del accionar represivo. Fue el resultado de una serie de normas. Voy a complementar las que citó. Primero, dos decretos, 156 y 157 del año 83. Por el primero, se instruyó a la Procuración General de la Nación a iniciar persecución penal a los jerarcas de las organizaciones guerrilleras. Por el segundo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente Alfonsín ordenó al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas juzgar a las 3 juntas militares primeras. Esa iniciativa se complementó con la creación de la CONADEP, que en su trabajo identificó 8.961 desapariciones y la existencia de 340 centros clandestinos de detención. Y un proyecto que fue enviado al Congreso, por el cual se declaraba insanablemente nula la disposición de facto 22.924, conocida como Ley de Autoamnistía. En los diarios se lee Ley de Autoamnistía, los periodistas dicen Ley de Autoamnistía, los políticos y dirigentes políticos dicen Ley de Autoamnistía. Bueno, no fue una ley de autoamnistía, fue una ley de amnistía, por el cual en el artículo primero de esa disposición de facto se resolvía liberar de la persecución penal a los integrantes de las organizaciones armadas, y a los que reprimieron por eventuales delitos cometidos en esa situación. En acciones entre el 25 de mayo del 73, última ley de amnistía, y la sanción de la ley. Y también la modificación del Código de Justicia Militar, por la cual se imponía una apelación obligatoria en sede civil a la sanción, a los resultados, resoluciones del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, posibilitando el abocamiento de tribunales civiles frente a eventuales demoras. Dos palabras más de ese ejercicio inédito de abocamiento político conceptual sobre los episodios que la Argentina vivió. La CONADEP fue antecedente de
otras iniciativas parecidas. En Sudáfrica, Mandela tomó ese antecedente. Hubo otras en países de Centroamérica, comisiones de la verdad, y en países vecinos. El juicio, el fallo del juicio, es un antecedente jurisprudencial en juicios que se llevaron a cabo en Alemania luego de la caída del muro de Berlín, en la unificación alemana, como consecuencia de las víctimas de los ciudadanos de Alemania Oriental que cruzaban, pretendían cruzar y fallecían en Alemania Occidental. En términos sociales, para mí lo más importante de todo ese procedimiento, todo ese proceso, es que a pesar de lo que vivió la Argentina, no hubo justicia por mano propia en Argentina. Y eso es consecuencia directa de ese método, ese procedimiento de cómo afrontar esa cuestión. He sabido después que fueron revisadas esas decisiones, los indultos y otras leyes, por el cual se indultaron a 220 militares y a 70 civiles, la inmensa mayoría de ellos exguerrilleros. No fue indoloro, ¿verdad? Porque, recordaba Horacio, hubo 3 intentos de golpe de Estado, hubo un ataque a una unidad militar por parte de un grupo guerrillero, hubo un atentado del presidente Alfonsín que no se concretó en una unidad militar en Córdoba, hubo 13 paros generales. Nuestro consocio del CARI, Rosendo Fraga, tiene cuantificado la existencia de 3.840 conflictos laborales en el periodo de gobierno del presidente Alfonsín. Pero la historia terminó cumpliendo el objetivo, porque por primera vez en el siglo, un presidente civil surgido de la voluntad popular le entregó los atributos del mando a otro presidente civil surgido de la voluntad popular, pero de otro signo político. En todo el siglo XX no había sucedido. Voy a terminar con un comentario después del periodo de gobierno del presidente Alfonsín, pero que tiene en la mira ese objetivo estratégico que señalaba Horacio y que lo ratifico, de consolidar la democracia como modo de vida en Argentina. Llevamos más de 40 años de aquel momento inaugural de la democracia del año 83, frente al periodo anterior donde había habido 6 interrupciones de ese modo institucional. En estos 40 años hubo 6 alternancias pacíficas de presidente. El año 89, el año 99, el año 2003, el año 2015 y el año 2023. Por primera vez tenemos 5 presidentes constitucionales continuados. El anterior antecedente es en el siglo pasado, cuando entre 1862 y 1886 gobernaron Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Llevamos 20 años sin intervenciones a provincias, la última en Santiago del Estero en el año 2005. 20 años sin estado de sitio, el último en el año 2001. Y hemos superado crisis económicas muy profundas, la del año 89 y el 2001. Entonces digo, y termino, ese objetivo decisivo, fundamental, estratégico, nodal que se impuso el gobierno del presidente Alfonsín y que tuvo a un actor protagónico, Horacio Jaunarena,
creo que ha sido cumplido, por más que todos sabemos que así como esa parte está cumplida, hay una insuficiencia de esa institucionalidad recobrada para atender otro tipo de demandas, básicamente económicas y sociales. Pero es la condición necesaria, el paso previo, el prerequisito para poder pensar en soluciones de fondo. Invito a que lean el libro, realmente vale la pena. Muchas gracias. Gracias, Jesús. La verdad que un raconto histórico maravilloso, lo tendríamos que poner de anexo del libro. Se puede hacer porque es digital, así que Mateo hace magia, lo podemos. Yo hago un muy breve comentario, ya que Horacio tocó temas de ciencia política, y Jesús también, democracia por transición por quiebre, transición pactada. Yo creo que la anomalía argentina es que hubo un diálogo. Lo que pasa es que los militares dialogaron con el que perdió. Hubo un diálogo con el peronismo, con Luderitz, la gente. Yo creo que había un diálogo. Y lógicamente las Fuerzas Armadas pensaron, como la mayor parte de los argentinos, que solo iba a ganar el peronismo, ¿no? Por eso la candidatura de Luder venía con la idea de una amnistía. Yo creo que hubo un diálogo. Pero dialogaron con el que perdió. O sea, ese modelo de quiebre o transición pactada, en el caso argentino, es una rara avis, porque hubo diálogo, pero con el que perdió, no con el que ganó. En estos 5 minutos que nos quedan, Pilo, vos como expresidente del CARI y como dirigente de esa época, que estuviste en oposición, pero una oposición constructiva, me gustaría que los 5 últimos minutos lo hicieras un comentario vos. Bueno, un honor que no esperaba, pero aprovecho con mucho cariño. Comparto, se ha dicho obviamente, además lo vivimos juntos. Comienzo con una anécdota muy privada con el presidente Alfonsín. Cuando empezamos a conversar, gestión de Caputo no por una relación personal, sino porque él era el canciller y yo era el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y tanto con Storani como con Jesús y con muchos dirigentes entendíamos que teníamos una responsabilidad de reconstrucción democrática y de justicia sin venganza. Porque nuestra es la generación que nos dimos cuenta en el 66, yo ya estaba, que venían contra el sistema de la política. No era simplemente un golpe correctivo. Y después, en el 76, no es que no hubiera habido errores, y horrores en la última parte. También hubo un intento de una profundidad, se describió bien. Y entonces me dice un día Raúl Alfonsín, después de varias reuniones, ya me decía Pilo y yo le decía a Raúl, como hacían los radicales, pero siempre de usted, nos tratamos hasta el final de nuestros días. Que yo lo hiciera normal, pero que él lo hiciera me llamó siempre la atención. Me dice, Pilo, usted no parece peronista. Digo, por eso nos llevamos bien, porque usted no parece radical, Raúl. En el fondo los dos éramos eso. Cada uno tenía una visión desde esos lugares de cómo había que reconstruir el país, por eso. Lo otro que es más concreto, pero del humor y del afecto, ¿no? Tuve la suerte de que sus hijos me hicieran pasar acá en el Congreso a la sala familiar cuando llegué y me transmitían que el afecto que había en casa. Y tengo una foto en casa, que creo que es con la arena que vos estás, después que el presidente dejó la presidencia. Estás en un costado, insisto que sos vos. Estaba el expresidente Alfonsín en mi casa privada. En Mendoza los gobernadores no tenemos casa de gobierno, así que lo recibí en mi casa. Además con afecto en mi casa. Y ahí estaba Raúl Alfonsín, estaba Felipe Llaver, mi antecesor y amigo. También estaba Baglini por ahí, y creo que estaba vos, no sé si correcto. Y sale en la foto mi hijo, más chico, que nació después del fallecimiento de su hermana, llevándole una café a Alfonsín. Y Alfonsín Gariño no sabe qué hacer. ¿Y por qué se lo llevó? Fue idea de mi mujer.
Porque en mi campaña a gobernador, como yo vivía en Florida los 2 primeros años como diputado, los lunes, que era el día que tenía, lo llevaba hasta el Puerto Olivo, estaba viviendo en Florida, y pasábamos por la Quinta Olivo. En la primera vez que mi mujer lo lleva a un acto de mi campaña como justicialista, la campaña a gobernador, para que el chico viera que el padre no es que había abandonado a la familia, sino que estaba haciendo algo. En el mismo momento que termina la marcha, tendría 4 o 5 años cuando él empieza a gritar Alfonsín, Alfonsín. Era también signo de la época. Era también signo de la época. Mi mujer dice que además era psicológico porque estaba indignado que su padre estuviera todo el día con afiches en la calle y con esas cosas. Bueno, voy de la anécdota a lo concreto. Fue muy duro. Yo lo tengo en un libro que hemos escrito y que también el actual embajador de Chile y anterior embajador y mi amigo de toda la vida, José Antonio Viragallo, escribimos en un libro que está publicado de ambos lados sobre las relaciones bilaterales. Y yo recuerdo mucho ese momento. Lo duro que fue para nosotros. Todavía había algunos carteles que me acusaban de bordón chileno o bordón inglés en algunas paredes. Porque con otros dirigentes peronistas éramos minoritarios. Cafiero estaba en eso, Menem estaba en eso. Decidimos en estos temas de defensa, inclusive la ley de defensa, fui uno de los copartícipes del proyecto que armonizamos con el radicalismo. El proyecto mío y de otras personas, que habíamos trabajado antes con algunos amigos del radicalismo, antes de que hubiera elección. Y jugamos eso. Y yo lo que mejor recuerdo como orgullo de eso es que hubo una encuesta de Gallup posterior a la aprobación del acuerdo, donde la mayoría de los chilenos decían que creían que habían cedido terreno. La mayoría de los argentinos también pensaban que habíamos cedido. Pero la mayoría de ambos lados estaba de acuerdo con la aprobación. Y sentí que era un gran triunfo de la historia, de ese concepto de la integración y de la democracia. Y el otro tema lo cuento también como anécdota, lo mucho que hemos trabajado. Además, me decían mis amigos radicales en Mendoza, es difícil hacer campaña contra vos porque Alfonsín es amigo tuyo. Lo mismo lo fue a apoyar a mi querido amigo Raúl Bagrini, que lamentablemente no tenemos, éramos vecinos y amigos. Para mí el mejor diputado que he conocido en el Congreso, incluidos todos nosotros. Pero era fraterno. A mí no se me ocurrió hacerme radical como mi padre y mi abuelo. Pero tampoco se me ocurrió que no teníamos la corresponsabilidad de ayudar, aunque eso pusiera en crisis a nuestro propio operativo en aquel momento, sin irnos, sin renunciar. Y no estábamos tratando de conseguir favores. Como dijo alguna vez Raúl en privado, ni una FM me pidieron estos muchachos. Y eso es mi orgullo. Eso es mi orgullo. Cuando viajamos a Londres con Federico, después de una reunión que habíamos tenido con los británicos en el Parlamento Mundial, en Togo, en el cual el CARI fue fundamental, porque fueron las invitaciones mutuas, porque no había relaciones institucionales. Estábamos allá en nuestra embajada con bandera brasilera y acá estaban los británicos cuando vinieron con bandera de Suiza. Y cuando Alfonsín, el presidente, me invitaron a acompañarlo a las Naciones Unidas, pero también a algunas reuniones internacionales, tuve la suerte de estar con Nyerere, con el hijo de Indira Gandhi, con una cantidad de dirigentes en una reunión en México, que a la hora de decidir quién lo acompañaba, que era uno, me eligió a mí. No porque fuera más amigo que Sturlen, ni más cercano, ni me quisiera más, sino porque tenía esta claridad que era necesario que gente de la oposición en los grandes temas también coincidiera con el gobierno que circunstancialmente gobernaba. Sí. Sí, claro, que fue en la Unión Nuclear, que ahí sí recuerdo chiste que le preguntaron a Nyerere por qué un país tan chico se podía ocupar de esos temas. Dice, si no nos ocupamos los países chicos y pobres, ¿quién se va a ocupar? Yo que quería transmitir esto, no mucho más. La alegría de este libro, no quería estar ausente. No quería estar ausente porque la verdad, el afecto que le tengo a Paula Arena, que tengo a Jesús, que nos tenemos con mi querido amigo, casi hermano mendocino. Yo recuerdo con mucha nostalgia eso, con todos los errores que hubo.
porque en serio pusimos el destino del país y de la democracia y de los derechos humanos sin odio y sin varias medidas, por encima de nuestros partidos políticos que para ambos eran importantes. Yo peleé contra 2 dictaduras siendo justicialista, así que no. Pero para mí es la mayor alegría que me dio la democracia, pero también la mayor tristeza, que vale la pena que la pensemos y con esto termino. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Que habiendo construido eso, no pudimos mejorar lo que correctamente Alfonsín quería. No era que automáticamente con la democracia se comía, se educaba, sino que la democracia, con una visión integral, una democracia plena, porque en un trabajo que hicimos juntos con Caputo, con la OEA y Naciones Unidas, le pusimos, supone la igualdad de condiciones y la transparencia en la elección de los representantes, el respeto a las reglas de juego y a la cultura, la constitución y la cultura democrática de un país a la hora de ejercerlo. Y tercero, el sentido de aumentar las libertades civiles, las libertades personales, las libertades económicas, morales, la libertad de poder educar y ser educado sin distingos de origen y de situación económica. Ciertamente hemos tenido gente que en las sombras de distintos lados han conspirado contra la gente que hemos tenido esa buena voluntad. Pero eso en la vida existe. A mí lo que me lleva a reflexionar y a seguir trabajando, y en esto para mí ha sido muy importante el CARI desde que me incorporé recién empezaba la democracia, invitado por don Carlos Muñiz, es en qué hemos fallado nosotros y en qué podemos ayudar, no defendiendo nuestros aciertos, que hay que defenderlos, sino preguntando en qué nos equivocamos, para con tanto apoyo y participación popular no lo hayamos podido lograr y hoy no lo tengamos presente. Así que gracias, Arena, por escribir, gracias Jesús, porque vos también escribís, y gracias al CARI y a vos por organizar esta reunión. Y esto es el CARI. CARI no emite opiniones, aunque tenemos opiniones, porque queremos que sea el lugar del encuentro, el lugar donde nos podemos coincidir y discutir pensando antes en el país que nosotros mismos. Muchas gracias. Gracias, Peter. Yo siempre digo, cuando organizamos algún evento, de haber trabajado muy de joven y muchos años con Carlos Muñiz, ¿qué evento le gustaría a Carlos y cuál no? Este sin duda sería un evento que le gustaría mucho a Carlos haber asistido. Mi agradecimiento a Horacio, gracias Horacio, un honor haber contado con su presencia. Reitero que la próxima presentación es el 27 de noviembre, 5:30 horas en la Ditela, están todos invitados, va a ser vía Zoom y vía presencial. Gracias Jesús, la verdad que si lo podés poner en un escrito lo que hiciste, lo agregamos, en serio, lo podemos agregar como un anexo en la versión digital del libro que ha publicado Baja Libro de Infobae. Gracias Mateo por la eficiencia, por la rapidez, por la buena predisposición, por el tiempo que te has tomado para publicar este libro. En la próxima presentación te hago sentar sí o sí, pero está bueno, te sirvió de precalentamiento nada más. Y gracias, presidente, por asistir. Sé que la agenda de Francisco explota. Gracias, Lila, por estar acá. Y gracias, Pilo. Viste la trampa que te hice al final, ¿no? Y gracias, Pilo, por tu presencia. Señores, los convoco a entrar a Baja Libros. No cuesta nada, gratuito. Bájenlo, léanlo y disfrútenlo. Esta institución no es como otras. Veo todos los expresidentes sentados en la mesa.